Algunas bandas matan por dinero, otras por poder, pero para la Mara Salvatrucha, matar es una tradición. Los tatuajes en la piel de sus miembros no son solo adornos, sino gritos silenciosos de los crímenes que cometen. Para ellos, solo hay un precio por la traición: la muerte. Imagínese una banda que siembra el miedo desde los barrios más seguros de Estados Unidos hasta las calles más pobres de Centroamérica. Más despiadada que la mafia, más peligrosa que los cárteles y más organizada que la policía. Los gobiernos lo han intentado todo para detenerlos, pero cada vez la organización ha resurgido de sus cenizas. Pero, ¿se puede destruir realmente a la MS-13? Veamos la historia de esta banda mortífera. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Principios de los años 80. El Salvador lleva años sumido en una brutal guerra civil. Estallan bombas, mueren inocentes en las calles. Los escuadrones de la muerte aterrorizan a la población civil. Huyendo del caos, miles de salvadoreños emigran a Estados Unidos con la esperanza de una vida mejor. Pero el destino tiene otro plan para ellos: Los Ángeles, California. Muchos de estos inmigrantes se encuentran en el centro de las guerras entre bandas de la ciudad. Las bandas mexicanas y afroamericanas ven en los jóvenes salvadoreños recién llegados una presa fácil. Los que no pueden protegerse son pisoteados, golpeados e incluso asesinados en las calles. Es entonces cuando un grupo de jóvenes decide formar su propia organización. Para ellos, la única forma de sobrevivir es volverse más despiadados e intrépidos. Así nace la Mara Salvatrucha. ¿Qué significa Mara Salvatrucha? Mara significa pandilla, en el argot centroamericano. Salvatrucha es un término inspirado en los guerrilleros salvadoreños. Al principio, esta banda se formó para proteger a los inmigrantes salvadoreños. Sin embargo, pronto, al igual que otras bandas, se introdujeron en el mundo de la delincuencia. Desde el robo, la extorsión y el tráfico de drogas, la MS-13 pronto se hizo un nombre en las calles de Los Ángeles. Sin embargo, el verdadero crecimiento de la organización se debió a una decisión equivocada de Estados Unidos. En la década de 1990, el gobierno estadounidense empezó a deportar a los miembros de las bandas del país. Miles de miembros de la MS-13 fueron enviados a países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Sin embargo, Estados Unidos no tuvo en cuenta que estos países no tenían poder para luchar contra las bandas. Así, la MS-13 echó raíces rápidamente en Centroamérica y creció hasta convertirse en un imperio criminal transnacional. Y ya no eran solo un grupo de jóvenes que intentaban proteger a los inmigrantes. Ahora eran la banda más despiadada del mundo. Hoy en día, la MS-13 no es solo una banda, sino una organización delictiva internacional. Han establecido una poderosa red que se extiende de Estados Unidos a Centroamérica, de Europa a Asia. Pero su verdadera zona de dominio es El Salvador, Honduras, Guatemala y ciertas partes de Estados Unidos. Hay células de la MS-13 en grandes ciudades como Los Ángeles, Washington, D.C., Nueva York y Texas. Operan en barrios con una alta concentración de inmigrantes latinoamericanos y están compuestas por miembros jóvenes. El reclutamiento suele tener lugar en ceremonias sangrientas. En las zonas dominadas por la MS-13, el Estado carece de poder. Ni siquiera la policía se atreve a entrar. Extorsionan a los pequeños comerciantes y matan brutalmente a los desobedientes. En 2011, 13 personas desaparecieron de la noche a la mañana en El Salvador. Cuando se descubrió la fosa común, las víctimas resultaron ser antiguos amigos y familiares de miembros de la MS-13. El incidente puso de manifiesto el poder y la crueldad de la banda. En 2003, Brenda Paz,
que había ascendido en las filas de la MS-13 en Estados Unidos, fue asesinada por la banda cuando filtró información a la policía. Su cadáver apareció en Virginia. Una vez más, demostraron lo despiadados que son, tanto hombres como mujeres. En 2017, 4 adolescentes fueron torturados hasta la muerte en Long Island, Estados Unidos. Estos asesinatos se cometieron para intimidar a bandas enemigas. Aunque algunos delincuentes fueron capturados por operaciones del FBI, la MS-13 sigue activa en Nueva York. La MS-13 no es una banda cualquiera. Para ellos es una forma de vida, un juramento de lealtad hasta la muerte. Sus líderes y miembros más temidos han escrito con sangre el nombre de la banda. Echemos un vistazo más de cerca a las figuras más peligrosas de la MS-13. Como su nombre, era el mismísimo diablo. Se convirtió en uno de los líderes más poderosos de la MS-13 en Los Ángeles. Innumerables personas fueron asesinadas y torturadas por orden suya. A los 17 años ingresó en prisión por los asesinatos que cometió, pero incluso desde la cárcel siguió liderando su banda. Estados Unidos lo deportó a El Salvador, pero fue un nuevo comienzo para él. Allí hizo aún más fuerte a la MS-13. Era el líder de una de las mayores células de la MS-13 en Centroamérica. Era conocido por su crueldad en secuestros, torturas y ejecuciones. Fue capturado por la policía de El Salvador en 2018, pero se cree que fue responsable de la muerte de cientos de personas hasta su captura. La MS-13 no solo está formada por hombres. La Diabla era la figura más temida entre los miembros femeninos. Dirigía el tráfico de drogas, cobraba extorsiones y ejecutaba personalmente a los considerados traidores. Las autoridades intentaron capturarla, pero sigue en libertad, quizá todavía dando órdenes en la oscuridad. Su nombre significaba criminal, y eso es exactamente lo que era. Llevó a la MS-13 a lo más alto del narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, en 2020 escapó de la cárcel en Honduras con un plan propio de una película de cine. 20 hombres armados asaltaron la prisión y lo secuestraron. Aún no ha sido encontrado. Unirse a la MS-13 no es solo formar parte de una banda, es embarcarse en un viaje sin retorno. Cualquiera que entre aquí no tiene ninguna posibilidad de volver a su antigua vida. O sigues siendo leal o mueres. En una de las polvorientas calles de Centroamérica, un joven cayó al suelo con la cara cubierta de sangre. Los hombres que le rodeaban seguían golpeándole sin dejarle respirar. El chico no gritó, no lloró, porque sabía que era una prueba. Fueron 13 segundos de infierno. Cada segundo de ese momento fue como un sello en su cuerpo. Y cuando terminó, el chico se levantó lentamente del suelo. Ahora formaba parte de la MS-13. Lo llamaban 13 segundos de infierno. Era el precio de unirse a la banda. Pero la verdadera prueba vino después, porque esta banda tenía sus propias reglas, y esas reglas estaban escritas con sangre. Para la MS-13, el mayor delito es la traición. Si un miembro da la espalda a la organización o filtra información a la policía, ni siquiera los muros que lo ocultan pueden salvarlo. Una vez, un hombre apodado El Puma se dio a la fuga por filtrar información a la policía. Creía que lo conseguiría, pero una mañana, en el barrio donde nadie se atrevía a ir, encontraron su cadáver. Tenía una cosa grabada en el pecho con letras grandes. Rata, traidor. Una vez que estás en la MS-13, no hay forma de salir. Cuando te unes aquí, no solo recibes un nombre, recibes un destino. La banda está dirigida como una gran familia, pero el amor de esta familia es tan afilado como un cuchillo. Si cometes un error, no serás perdonado, y los que cometen los mayores errores mueren a manos de sus propios compañeros. Los verdaderos líderes de la MS-13
viven en las cárceles, no en las calles. Todos los asesinos de fuera siguen las órdenes de los palabreros de dentro. Estar en la cárcel no significa nada para ellos, porque no necesitan estar libres para dirigir la MS-13. Si alguien quiere a alguien muerto, la orden sale de la cárcel y la ejecución tiene lugar tan rápido como una llamada telefónica. La muerte tiene un lenguaje que trasciende los muros. En mitad de la noche, en uno de los barrios más peligrosos de El Salvador, los miembros de la MS-13 esperaban en profundo silencio. Armas en las manos, oscura rabia en los ojos. Pero esta vez no se enfrentaban a una banda rival. Esta vez eran las fuerzas del Estado las que venían a destruirlos. En los últimos años, el horror de la MS-13 había llegado a ser tan grande que no solo la policía, sino todo el poder del Estado se dirigió contra la organización. Ejércitos, equipos especiales y leyes duras. Pero la pregunta es, ¿realmente se les puede detener? El Salvador es el país donde la MS-13 es más fuerte. El gobierno ha tomado una decisión radical para erradicar la banda. Todos serán arrestados. En 2022, el presidente Nayib Bukele lanzó la mayor operación contra las pandillas de la historia del país. Una media de 2.000 personas al mes fueron detenidas en la calle. Hasta la fecha, se ha detenido a más de 70.000 miembros de bandas. El Estado metió a los pandilleros en cárceles enormes. Ropa de uniforme, cabezas rapadas. Los hombres que antes aterrorizaban las calles ahora eran prisioneros. Pero, ¿sería realmente suficiente para detenerlos? La MS-13 se ha convertido en una gran amenaza no solo en Centroamérica, sino también en Estados Unidos. Organizada especialmente en grandes ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Washington, D.C., la banda fue declarada Organización Criminal Internacional por el gobierno estadounidense. El FBI organizó operaciones especiales contra la MS-13 y capturó a cientos de sus miembros. En lugar de detener a los líderes de la MS-13 en su propio territorio, Estados Unidos empezó a extraditarlos a El Salvador, porque allí se les impusieron penas más duras. Pero la pregunta es, ¿acabarán realmente las prisiones con la MS-13? ¿O no es más que otra oportunidad para que la organización se haga más fuerte? Para los miembros de la MS-13, la cárcel puede no ser el final, sino un nuevo comienzo. Porque los fundadores de esta organización ya estuvieron en prisión. Las cárceles funcionan ahora como el cuartel general de la banda. Desde aquí se dan las órdenes, desde aquí se preparan las listas de ejecución. Los líderes de dentro siguen controlando a sus soldados de fuera. Las palabras de un prisionero resumen la situación. Nos metéis en la cárcel, pero no podéis matar nuestras almas. Sería más peligroso que nos pusierais aquí. Puede que la MS-13 sea hoy menos visible que en el pasado, pero eso no significa que esté acabada. El Salvador, Estados Unidos y otros países han reprimido duramente a la banda, deteniendo a miles de miembros. Pero a medida que se intensificaba la represión, la MS-13 se volvió más reservada y profesional. Ahora no solo está presente en Centroamérica, sino también en Europa y Asia. Colaboran con los cárteles de México y se infiltran en el tráfico de drogas. El FBI, la DEA e Interpol les persiguen, pero los miembros capturados vuelven más fuertes cuando salen de prisión. La MS-13 ya no es una banda callejera, es una red criminal global. Y no solo saca su fuerza de las calles, sino también de las cárceles. La MS-13 era algo más que una banda, era una ideología, una forma de vida. Pero todo tiene un final. La influencia de la MS-13 se extendió de las calles a las cárceles y al mundo, pero no tenía fin. A pesar de las intervenciones estatales, la banda sobrevivió y sigue siendo una amenaza mundial. No se derrumbaron, simplemente adoptaron otra forma.
Como en el pasado, esta es una historia escrita con sangre. Y esta historia aún no ha terminado. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, porque hay más por llegar. Hasta pronto.